Se ha dicho que uno de los momentos más maravillosos en la vida de un hombre y una mujer es cuando se encuentran delante del altar el novio y la novia, frente a Dios, frente a los invitados, frente a las personas más especiales para ellos. ¿Será así para cada uno de nosotros? En ese momento es en el cual se unen en matrimonio, en este momento especial en el cual hay mucho probablemente nerviosismo, muchas cosas que están pasando. Ocurren algunas cosas interesantes y entre eso hay muchas palabras de compromiso y pacto delante de aquella persona a la cual se están haciendo estos compromisos. En ese momento existen palabras de compromiso y fidelidad hacia el otro. Algunas de las más conocidas promesas que se escuchan en una ceremonia como esta es: prometo confiar en ti, o prometo estar a tu lado, prometo respetarte, prometo estar atento, prometo darte mi tiempo. Pero sin lugar a dudas, una de las expresiones más comunes y más conocidas para cada uno de nosotros es la expresión prometo amarte en la salud, ¿en qué cosa? Y en la enfermedad, haciendo alusión a momentos buenos como momentos malos, momentos difíciles. Estas palabras tan conocidas y tan solemnes son pronunciadas en casi todas las bodas. Son palabras que expresan un compromiso profundo, duradero, que no depende de las circunstancias externas. Una promesa de unión, de fidelidad y de amor constante, aún en los momentos difíciles. Ahora bien, mis queridos hermanos, esta unión tan especial que se vive en el altar, en el matrimonio, llevada a un nivel mucho más glorioso, es lo que ocurre en cada hijo de Dios unidos a la persona de Cristo. Cuando venimos delante de Dios en arrepentimiento y fe, no solamente somos perdonados, no solamente somos llamados hijos de Dios, sino que las Escrituras también nos muestran que nos hemos unido completamente a Cristo, hechos parte de Él. Y de eso es lo que el apóstol Pedro va a hablar en la porción de la palabra que vamos a considerar en esta tarde. Habla de la unión que cada hijo de Dios tiene con Cristo. Y que esa unión debe ser un ancla firme en medio de las tormentas en nuestra vida. Esa unión, mis amados hermanos, es la que nos debe llevar a fortalecernos en medio de la salud y la enfermedad. Momentos buenos o momentos difíciles, porque estamos unidos con Cristo para siempre. Amén. Estamos unidos por siempre, sin importar cuáles sean las circunstancias que nosotros vivamos. Y es por eso que el sermón de esta tarde se titula Unidos con Cristo en la salud y en la enfermedad, ilustrando los momentos buenos como los momentos difíciles. Estamos unidos para siempre con la persona de Cristo. Y quiero invitarle a ir en su Biblia conmigo, ahí en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, y vamos a dar lectura a esta porción de la palabra que ya al comienzo del culto se nos ha leído. Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 4 al 8. Y dice así la palabra del Señor. Verso 4 dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Verso 7 dice: para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y el verso 8 termina diciendo: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Estamos unidos a Cristo en la salud y en la enfermedad. Estamos unidos a Cristo para siempre si usted es un hijo de Dios. Y es interesante que estamos llegando hasta el final, más o menos, de la primera sección de esta carta. Usted recuerda que el apóstol Pedro lo que quiere llevar a hacer a sus oyentes que están sufriendo y están padeciendo momentos difíciles, les quiere mostrar la gracia de Dios, que es un favor inmerecido de Dios para cada hijo de Dios que ha recibido de parte de Dios y que en los momentos difíciles es un ancla firme que debe fortalecerle. Usted debe recordar que allá en primera
a Timoteo, primera de Pedro, capítulo 5, verso 12, al final va a mostrar de lo que ha hablado Pedro es que estén firmes en la gracia de Dios. Ahora es interesante cómo Pedro va a relatar eso. En la primera sección, desde el capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 2, verso 10, va a mostrar que la gracia de Dios ha estado en sus vidas a través de la obra de la salvación. Eso es lo que ha mostrado. En los primeros 2 versos va a hablar acerca de la elección que han recibido a través de Dios. Al final, los últimos 2 versos del capítulo 2, versos 9 y 10, va a ser lo mismo con respecto a que ustedes son linaje escogido. Pero en medio de eso hemos hablado acerca de cuál ha sido esta obra de la salvación. ¿Cómo Pedro desarrolla este tema? Ha hablado de que ha sido preservada hasta el porvenir. Recuerda usted capítulo 1, versos del 3 al 5, mostrándole la esperanza futura que el creyente tiene. Ha ido hacia el presente mostrándole que ha sido probada en el presente a través de las pruebas. Se ha ido al pasado, Pedro, para mostrar que ha sido profetizada en el pasado. Ha mostrado en una extensa sección que debe ser practicada hoy en el presente. Recuerde usted que debe ser practicada a través de nuestra santidad, a través de nuestro temor a Dios, a través de nuestro amor, a través de nuestra pasión por la palabra. Pero ahora llegamos a esta porción de la palabra que nos muestra que es producida por una persona. Pedro procede a dirigirse a la persona por excelencia que obra la obra de la salvación, que hace posible nuestra salvación, la persona de Cristo nuestro Señor. Este texto nos quiere mostrar quién es esa persona gloriosa que hace posible la salvación del creyente. Ahora es interesante, si hablamos de la persona de Cristo, esperaríamos nosotros que se nos haga referencia acerca de la cruz de Cristo. Pero no es necesariamente de lo que Pedro va a hablar acá. De hecho, si tú vas mirando más adelante, primera de Pedro 2:24, sí va a hacer referencia a la cruz de Cristo hablando acerca del madero. Esperaríamos que hable acerca de la sangre de Cristo. Bueno, no es lo que Pedro va a hacer acá, porque Pedro ya ha hablado de esto en el capítulo 1, versos del 17 al 21. ¿Cuál es el enfoque de la persona de Cristo en este pasaje? Nos quiere hablar de nuestra unión con Cristo. Un tema muchas veces descuidado y muchas veces desconocido para los creyentes. ¿Qué es la unión con Cristo? La unión con Cristo es la verdad bíblica que sostiene que el creyente y Cristo han establecido un vínculo inseparable desde el momento en el que depositamos nuestra fe en Cristo para salvación, desde ahí y para siempre. Hemos sido unidos a la persona de Cristo. Cuando alguien llega delante de Dios en arrepentimiento y fe, inmediatamente, no solamente Dios lo perdona, sino que pasa a estar unido de manera inseparable con Cristo. Un vínculo que nadie puede separar. Y de eso es lo que Pedro va a hablar acá. Cuando un hombre se casa con una mujer, queda su nombre ligado al de ella. En algunas culturas incluso el apellido es cambiado para mostrar cómo es esa unión. Incluso hay cambios legales. Mis posesiones pasan a ella, aunque a veces no son muchas las posesiones, pero las posesiones de él pasan a ella y las de ella pasan a él. Lo mismo sucede con el creyente y Cristo. Quedan unidos eternamente por la fe. Ahora, mis amados, esta es una doctrina tan vital en la palabra de Dios, pero muchas veces descuidada. Es una de las enseñanzas más centrales de la Biblia y de la esencia del Evangelio. De las 13 cartas del apóstol Pablo, en las 13 cartas tú vas a observar expresiones como en Él, en el Señor o en Cristo Jesús. Estas frases aparecen 164 veces en las cartas paulinas y otras 26 en los escritos de Juan. No es ningún secreto que hay un énfasis en el Nuevo Testamento acerca de nuestra unión con Cristo. John Murray, que fue un teólogo norteamericano del siglo XX, dijo: la unión con Cristo es la verdad central de toda la doctrina de la salvación. El conocido Arthur Pink, teólogo, dijo: el tema de la unión espiritual con Cristo es el más importante, el más profundo y el más bendecido de los presentados en las Sagradas Escrituras. Y sin embargo, dice él, si bien es triste afirmarlo, no hay otro tema que sea tan descuidado. Es interesante porque ¿cómo es que el apóstol Pedro va a representar esa unión con Cristo en este texto? Si tú observas, lo que va a hacer el apóstol Pedro acá es una figura, una metáfora,
una figura literaria para representar algo a través de unas palabras, tratando de ilustrar o representar otra cosa. Si tú observas en el Nuevo Testamento, en varias ocasiones se va a hacer alguna figura para representar esa unión con Cristo. Tú vas a Juan capítulo 15, verso 4 y vas a observar que a Cristo se le llama la vid y a nosotros ¿qué? Los pámpanos. Eso es la unión que tenemos con Cristo. El apóstol Pablo hablará de Cristo como la cabeza y nosotros ¿qué? El cuerpo de Cristo, Efesios capítulo 5. El mismo apóstol Pablo utilizará la ilustración de Cristo como el esposo y nosotros ¿qué cosa? La esposa de Cristo, Efesios capítulo 5 del 28 al 32. Pero ¿cuál es la ilustración que utiliza Pedro en este texto? El apóstol Pedro va a hablar de que Cristo es la piedra viva y nosotros somos ¿qué? Piedras vivas. El apóstol Pedro utiliza una figura de un edificio. Una edificación para ilustrar cuál es la unión que el creyente tiene con Cristo. Si tú miras este texto de manera rápida, nos daremos cuenta que una y otra vez el énfasis es que Cristo es piedra, pero piedra con distintos apellidos. Puede ser posible que el apóstol Pedro tiene en mente lo que usted recuerda que ocurrió allá en Mateo capítulo 16, cuando el Señor le habló de que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es probable que parte de esto haya sido la razón por la cual haya utilizado esta figura, no lo sabemos, pero lo que hace Pedro es interesante. Si tú miras conmigo en el verso 1, va a utilizar la palabra piedra con el apellido viva. En el verso 1 también la palabra piedra, pero el apellido escogida y preciosa. En el verso 3, piedra nuevamente, pero con el apellido principal, piedra del ángulo. Verso 7, piedra nuevamente, pero con el apellido que desecharon los edificadores. En el verso 7, una vez más piedra, pero referido a cabeza del ángulo. Y en el verso 8, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Todo esto, mis amados hermanos, habla de la unión que tiene el Hijo de Dios al pertenecer a la misma edificación con Cristo. Él es la piedra viva, la piedra angular o la piedra como se le quiera llamar, pero estamos unidos a la piedra a través de un edificio. Todo esto habla de fortaleza, todo esto habla de una edificación mutua. Y sabes que esta es una poderosa premisa de lo que Pedro va a hacer a continuación en esta carta, porque Pedro va a seguir hablando acerca de Cristo. Pero es diferente saber que estamos unidos a ese Cristo. ¿Por qué? Porque si Cristo sufrió, ¿cómo las piedras vivas que están unidas a Cristo no van a sufrir como Él? Somos lo mismo, estamos en la misma edificación. Por eso Pedro desde aquí en más, si tú observas, va una y otra vez a tomar el sufrimiento de Cristo como referencia para los hijos de Dios. Dice John Stott, la cruz de Cristo no solo nos salva, sino que también nos da fuerza. Allí en nuestra unión con Él, crucificado y resucitado, encontramos consuelo en el sufrimiento y poder en la debilidad. Y mis amados hermanos, esto es lo que vamos a considerar en esta porción. Vamos a observar en este texto acerca de nuestra unión con Cristo 5 privilegios de nuestra unión con nuestro Señor. 5 privilegios que observamos en este pasaje. 5 privilegios de nuestra unión con Cristo. Y en primer lugar, el primer privilegio que observamos en este texto es nuestra cercanía con Cristo. Mira el verso 4, dice la palabra del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Primer lugar, primer privilegio que tú y yo como hijos de Dios tenemos es nuestra cercanía con Cristo. Obviamente esta combinación de piedra viva es extraña, ¿o no? ¿No le parece extraña? ¿Son acaso vivas las piedras? Las piedras no son vivas. Pero Pedro, para que no, de alguna manera, para que le resulte su ilustración, tiene que mostrar, porque obviamente una piedra no es viva, pero si él está hablando de Cristo como piedra, tiene que aclarar de que Él es vivo. Es una extraña combinación de palabras, pero él quiere dejar en claro que Él es la piedra, pero que al mismo tiempo Él está vivo. ¿Recuerda Juan capítulo 1, verso 4, que nos dice que en Él, en el verbo, estaba la ¿qué? La vida. Él es la vida. Jesucristo está vivo, amén. Él es la piedra viva, Él es el eterno Dios, está vivo y es nuestra piedra angular. Esa expresión desechada por los hombres es interesante. Si usted observa, la va a repetir varias veces. Hay varias
varias porciones en donde se va a repetir una idea similar, después citando algunos textos, pero básicamente tiene la idea de los líderes judíos y el pueblo de Israel que desecharon a Jesús como el Mesías. Lo rechazaron como su Mesías. Los líderes que crucificaron a Jesús, pero que evidentemente rechazaron a Cristo, siendo Él, para Dios, el Padre, escogida y preciosa. Para el Padre, Él no es algo digno de desechar. Él guarda una relación eterna con el Padre. Por eso para Dios, dice este texto, que es una piedra escogida y preciosa. La idea es valiosísima. Un alto precio, fantástica. Así es Cristo. ¿Y qué nos dice este texto? Que tú y yo, como hijos de Dios que estamos unidos a Cristo, podemos, ¿qué cosa? Acercarnos a Él. ¿Cómo? ¿Ya no estamos unidos a Él? Claro, estamos unidos a Él por la fe, pero aquí habla de una relación íntima. Es una aproximación a Cristo de manera íntima, personal y permanente. Habla de algo que todo hijo de Dios puede hacer, acercarse a Cristo. Puede de alguna manera disfrutar de una relación con Cristo, disfrutar de estar cerca de Cristo. Amado hermano, ese es el primer privilegio que tú y yo podemos disfrutar, de estar unidos a Cristo. ¿Sabes qué cosa es? Que Cristo está disponible para que tú y yo nos acerquemos a Él. Mis amados hermanos, es interesante que esta misma expresión la vamos a ver en varios textos, pero en el libro de Hebreos, que justamente esta semana estudiamos en el estudio bíblico, se nos habla de esta misma palabra en Hebreos 4:16, Hebreos 7:25 y Hebreos 10:22. Con esta misma expresión, acerquémonos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 4:16. En Hebreos 7:25 dice, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios. Y Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero. Cristo, mis amados, está siempre cerca de nosotros. Amén. Está siempre cerca de un hijo de Dios, pero Él quiere que tú te acerques a Él para vivir una relación cercana con Cristo. ¿Te anima eso en los momentos difíciles, en los momentos de dolor? ¿Te anima a saber que Cristo está disponible y está presente cerca de ti? ¿Sabes qué significa eso, mi querido? Es que nunca un creyente, nunca un hijo de Dios está solo. Estamos unidos a Cristo. Él está cerca de nosotros y quiere que tú te acerques a Él. Mis amados, es interesante que allá en Salmo 34, verso 7, nos dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace? Y los defiende. Amén. Siempre está nuestro Señor con nosotros. El ángel de Jehová, nuestro Señor Jesucristo, está siempre con nosotros. En el tiempo del culto se nos leía Mateo 28, verso 20, que el Señor Jesús, antes de ascender a los cielos, le dijo a sus discípulos, he aquí, promesa del Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, mi firma. Amén. Voy a estar con ustedes, dijo el Señor. Voy a ascender a los cielos, pero estaré con ustedes. Es interesante que en Hebreos 13:5 nos dice la palabra del Señor, no te desampararé ni te dejaré. Amado hermano, déjame preguntarte si es que en medio de las circunstancias difíciles, en medio de las tormentas que tú enfrentas, ¿te has sentido solo? ¿Te has sentido abandonado? ¿Has sentido que nadie está a tu lado? Bueno, Cristo te dice hoy, yo estoy contigo, no te he dejado, no te he abandonado. Él está contigo, amado hermano, aunque tú muchas veces lo ignores, aunque tú no lo busques en oración, aunque tú te olvides de buscarle a través de su palabra, Cristo está contigo. Mi amado hermano, cuando te sientas solo y abandonado, recuerda estas palabras y recuerda, estoy unido a Cristo, tengo un privilegio. ¿Por qué? Porque estoy cerca de Cristo y puedo acercarme a Cristo. Eso es un gozoso privilegio que tiene un hijo de Dios que está unido a la piedra viva que es Cristo. La pregunta es, ¿te acercas a Cristo? ¿Te acercas a Él? ¿Disfrutas de poder estar cerca de Él? ¿Cuán cerca de Cristo estuviste esta semana? ¿Estuviste realmente cerca de Cristo? ¿Disfrutaste de una relación cercana con Él? Porque cerca de Cristo estarás lejos de pensamientos de confusión, quejas y dolor, reclamos delante de Dios.
cerca de Cristo, en medio de las tormentas, mis amados, encontrarás un ancla segura. Un himno antiguo precioso dice, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí, aunque sobre una cruz me haya de alzar, será mi canto aquí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Mis amados hermanos, qué privilegio tiene un hijo de Dios de estar unido a Cristo y estar, ¿qué cosa? Cerca de Cristo. Pero lo increíble es que no solamente podemos estar cerca de Cristo en el sentido de estar junto a Cristo, sino que algo interesante que nos va a mostrar este texto es que podemos estar sobre Cristo. Y eso nos lleva al segundo privilegio que observamos en este texto. El segundo privilegio de nuestra unión con Cristo, y es no solamente nuestra cercanía con Cristo, sino también en segundo lugar nuestra construcción en Cristo. Mira conmigo el verso 5, la parte A, y vamos a observar el segundo privilegio que nos enseña este texto. Nuestra construcción en Cristo. No solamente estamos junto a Él, sino que estamos sobre Él. Mira lo que dice capítulo 2, verso 5, la parte A, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados, ¿como qué cosa? Como casa espiritual. Mis amados hermanos, es interesante lo que observamos acá. No podremos entender esta construcción o esta edificación si no entendemos en primer lugar qué es esta piedra viva o esta piedra angular o distintos sinónimos que se van a ocupar acá. Cabeza del ángulo, piedra angular o piedra viva. ¿Cuál es la idea de esto? Básicamente la piedra angular o piedra del ángulo era aquella que se utilizaba para unir dos paredes para poder fortalecerlas, para que sobre ella pudiese realizarse una edificación. Es más, si la piedra angular no estaba en ese lugar o no estaba de manera correcta en ese cimiento, toda la estructura, toda la edificación se caía. La piedra angular es la que permitía que sobre esta construcción se pudiese seguir edificando. La Biblia utiliza muchas veces de forma simbólica esta idea de piedra angular en el Antiguo Testamento, a veces enfocada a los líderes. ¿Por qué? Porque el líder cae, el pueblo cae, mostrando básicamente la importancia que tiene ese líder que está ahí para que él pueda de alguna manera llevar adelante la edificación. Si el líder no está firme, el pueblo no está firme. ¿Qué es lo que Pedro quiere enseñarnos acá? Quiere mostrarnos que todo hijo de Dios está unido no solamente de manera cercana a Cristo, sino que está sobre Cristo. No solamente nuestra cercanía con Cristo, sino nuestra construcción en Cristo. Estamos sobre Él y somos edificados sobre la piedra viva, la piedra angular, nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que los judíos, el pueblo de Israel, estaban fascinados con el templo. Se nos leyó algo sobre el templo en la lectura de hoy. Interesante, el templo era la fascinación de los judíos. En el Antiguo Testamento no había nada más glorioso que el templo. ¿Por qué? Porque esto es sinónimo de la presencia de Dios que estaba ahí, que residía en medio del pueblo de Dios. Y es interesante, mis amados, porque la presencia de Dios tú la vas a observar a lo largo de toda la palabra de Dios. Era la presencia de Dios que se movía en el huerto del Edén, allá en el libro de Génesis. Es la presencia de Dios que va a estar en el monte Sinaí, ahí con los truenos, que es la misma presencia que después va a colocarse dentro del tabernáculo de reunión. Es la misma presencia de Dios que va a estar en el templo que va a construir Salomón. Pero ahora tú vas al Nuevo Testamento y ¿dónde está la presencia de Dios en los evangelios? ¿Quién es la presencia de Dios en esta tierra? No es nada más y nada menos que la persona de Cristo Jesús. ¿Recuerda Juan capítulo 2 del 20 al 21? Cuando dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, voy a destruir este templo, pero en 3 días lo levantaré? Esto fue una blasfemia para los judíos. ¿Cómo tú te atreves a decir palabras como esa? Verso 21 dice, mas él hablaba del templo ¿de qué? De su cuerpo. Jesús en esta tierra, la segunda persona divina, es la presencia de Dios que estuvo en esta tierra. Pero ahora la pregunta, en este tiempo, ¿dónde está la presencia de Dios? ¿Dónde está el templo de Dios? ¿Dónde está?
Amados hermanos, está ahí al lado de cada uno de ustedes, al frente de ustedes. Estamos rodeados del templo de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 6:16, en este texto, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Cada hijo de Dios es portador de la presencia de Dios. Amén. Somos templo del Dios viviente. Amados hermanos, esa misma presencia que Cristo era en esta tierra, ahora nosotros somos portadores del Espíritu de Dios y por lo tanto somos templo de Dios. ¿Se imaginan, mis queridos hermanos, que en vez de nosotros llamarnos hermanos, en vez de llamarnos queridos o amados, como lo hacemos, que es muy correcto, digamos, ¿cómo estás, templo de Dios? Sería bueno, ¿no? Es bíblico, es correcto, porque cada hijo de Dios y la iglesia en general es templo de Dios, porque pertenece a una construcción unida a Cristo. Por eso esta expresión es tan interesante. Este templo que cada hijo de Dios es, al estar unido a Cristo, debe ser edificado. El texto dice, sed edificados como casa espiritual. Edificar tiene la idea de estimular, de fortalecer, de construir. Sobre Cristo, el Hijo de Dios es edificado. Efesios capítulo 2 del 20 al 22 dice la palabra edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Y en Él, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mis amados hermanos, la vida de un hijo de Dios, desde el momento en que ha llegado delante de Dios en arrepentimiento y fe y ha pasado a ser un hijo de Dios, es una vida de constante construcción y edificación. Mis amados, es interesante. Yo recuerdo la primera ocasión en la que con mi esposa, cuando nosotros nos casamos y llegamos a nuestra casa, la verdad es que era una construcción interesante, no era nada parecido a un hogar. Ese era un jardín infantil, era un lugar que había tenido muchas remodelaciones, había ratones, había pinturas extrañas por cada una de las paredes, era un laberinto la casa prácticamente, fría, no era muy acogedora. Pero es interesante que cuando nosotros llegamos allá, tuvimos que de a poquito comenzar a instalar nuestras cosas, colocar nuestros muebles y de a poco con nuestras cosas, nuestras pertenencias, comenzó a ser nuestro hogar. Y saben que cuando Cristo llega a nuestras vidas, nosotros estábamos así, todos destruidos, todos desparramados, todos con ratones, con muchas cosas en nuestra vida. Éramos extraños, deformados. ¿Y qué comenzó a hacer Cristo? Desde ese momento comenzó a hacer un trabajo de construcción en nosotros. Y eso es lo que hasta el día de hoy Él está haciendo. Hebreos 3:6 nos dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. ¿Qué nos muestra esto, mis queridos? Es que todo creyente, todo hijo de Dios debe estar creciendo, debe ser edificado porque está unido a la piedra angular que es Cristo. Debemos crecer, debemos avanzar. Y tu sufrimiento el día de hoy, lo que tú estás padeciendo, Dios lo está utilizando para que crezcas. ¿Lo habías visto así? ¿Habías pensado que Dios está utilizando tu sufrimiento para que crezcas y avances en tu fe? Es interesante que ya hemos leído en 1 de Pedro 1:6 cómo nos muestra que nuestra fe es probada como el fuego prueba al oro. Cuando pasa esta prueba, crecí, avancé un poco más cerca de Cristo. Estoy siendo edificado como templo de Dios sobre la piedra angular. Así es como va a terminar 1 de Pedro capítulo 5, versos 9 y 10. ¿Recuerdas este texto? 1 de Pedro capítulo 5, versos 9 y 10 nos va a decir al cual resistid, hablando del diablo, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿qué va a pasar? Después de la prueba, ¿qué viene? ¿Qué cosa? Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pasé la prueba, ¿y qué pasó? Crecí.
fui fortalecido en mi fe. Somos edificados como casa espiritual porque estamos unidos a Cristo, amados. Amados hermanos, eso es algo que un creyente, que un hijo de Dios no puede olvidar. Amado hermano, en medio de la prueba que estás viviendo, ¿cuánto has crecido? ¿Has madurado en tu fe? ¿Te has dado cuenta al pasar por la prueba que has conocido algo nuevo de Dios? ¿Que has amado más a Dios? Al pasar por la prueba has visto áreas en tu vida que antes no habías visto. ¿Has crecido? Eso es lo que pasa con la prueba. Amados hermanos, estamos unidos a Cristo y por lo tanto crecemos, somos edificados como casa espiritual. Ahora bien, es interesante que no solamente estamos edificados sobre Cristo, sino que algo más que nos va a mostrar este texto es que estamos frente a Cristo. Y eso nos lleva al tercer privilegio que vamos a observar en este texto. El tercer privilegio de estar unido a Cristo es no solamente nuestra cercanía con Cristo, estamos junto a Él. No solamente nuestra construcción en Cristo, estamos sobre Él, sino también nuestra comunión con Cristo, estamos frente a Él. Mira conmigo capítulo 2, verso 5, la parte B, dice la palabra del Señor: y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Interesante, mis queridos, que lo que va a mostrar aquí el apóstol Pedro es que no solamente estamos cerca de Cristo, no solamente estamos construidos sobre Cristo, sino que también podemos disfrutar de una comunión constante con Cristo. Estamos frente a Él. Es interesante porque de lo que va a hablar acá es de un sacerdocio santo. Tristemente, el día de hoy somos bombardeados por mala enseñanza con respecto al sacerdocio. Tan pronto escuchamos la palabra sacerdocio, se nos viene a la mente un modelo católico romano que no corresponde a la palabra de Dios. De hecho, aquí está dirigiéndose a creyentes y los llama a todos como sacerdocio santo. Eso nos muestra que todo hijo de Dios es un sacerdote, no unas personas selectas de un clero que tienen más relación con Dios que nosotros. Todo hijo de Dios tiene una entrada delante de Dios y puede disfrutar delante de Él porque somos sacerdotes. ¿Un sacerdote qué era? Un sacerdote es un representante del pueblo delante de Dios. Eso era lo que hacía el sumo sacerdote. ¿Recuerdas que el sumo sacerdote tenía distintas piedras en su pectoral que mostraban cada una de las tribus? Y cuando él entraba, era como que estaba todo el pueblo de Israel en él. Un representante. El sacerdote es un representante delante de Dios. ¿Y qué implica esto? Esto es algo impresionante, mis amados, y he orado para que esto se pueda entender. Interesante que en el Antiguo Testamento el sacerdocio estaba designado de entre todas las naciones de la tierra para una nación particular, la nación del pueblo de Israel. Dentro del pueblo de Israel, no todo el pueblo de Israel podía ser sacerdote, sino que había una tribu en particular, que era la tribu de Leví. Dentro de la tribu de Leví había una familia en particular que practicaba el sacerdocio y que lo podía hacer, que era la familia de Aarón. Y dentro de la familia de Aarón era solamente el linaje de Aarón, que venía obviamente por el hijo mayor, el cual podía desempeñarse como sumo sacerdote. Era estricto. No cualquiera podía ser sacerdote. No cualquier persona que pertenecía al pueblo de Israel lo podía hacer. Nos basta leer Levíticos 16:2, donde nos muestra que esta era la responsabilidad de Aarón. Era solo de Aarón la responsabilidad de entrar al lugar santísimo. De hecho, las Escrituras nos muestran que los requisitos y calificaciones para el sacerdocio eran tan rígidas que las personas que trataron de ser sacerdotes sin serlo tuvieron graves consecuencias. ¿Qué pasó con Coré y sus compañeros cuando quisieron de manera egoísta y ambiciosa ser sacerdotes? Se los tragó la tierra. Números 16. ¿Qué pasó con Saúl cuando usurpó la función sacerdotal que le pertenecía a Samuel y él mismo quiso hacer un sacrificio? Dios le quitó el reino. 1 Samuel 13. ¿Qué pasó con Usa cuando tocó el arca del pacto que solamente podían hacer ciertas personas? Perdió la vida al instante. 2 Samuel 6. Mis amados hermanos, ¿qué pasó con Usías cuando se creyó fuerte? El rey Usías y entró al templo y quemó incienso, algo que solo debía hacer un sacerdote. Quedó contaminado con lepra
hasta el final de sus días. Mis amados hermanos, ¿cómo pasamos de esa rigidez del sacerdocio? ¿Cómo pasamos de algo tan estricto a que ahora Pedro a ti y a mí nos llame sacerdotes? ¿Cómo puede ocurrir eso? Tienes que poner necesariamente en medio a la persona preciosa de Cristo. De otra manera, mis amados, no sería posible que tú y yo hoy podamos ser llamados sacerdotes. La respuesta es la persona de Cristo, Jesucristo. Él es la persona por excelencia. Si tú miras conmigo ahí en Hebreos 10, del 19 al 22, nos dice la palabra: así que hermanos, teniendo libertad, tú y yo, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Lo que era imposible, lo que nadie podía hacer. Personas que murieron al instante por desobedecer. Ahora tú y yo, mi querido hermano, podemos entrar al lugar santísimo. ¿Por qué cosa? Por la sangre de Jesucristo. Amado hermano, por esta sangre preciosa de Cristo ahora se ha roto el velo y tú y yo podemos entrar con libertad a la presencia de Dios, acercarnos con corazón sincero a su presencia. Eso es un glorioso privilegio, mis amados. Todo hijo de Dios es un sacerdote y puede disfrutar de una comunión con Dios y ofrecer sacrificios espirituales tal cual como en el Antiguo Testamento un sacerdote lo hacía. Tú y yo podemos hacerlo. Cristo nos abrió el camino, pero no solamente nos abrió el camino. Él es el camino que nos convierte en sacerdotes ante su trono. Decía Spurgeon, el velo fue rasgado para que el más culpable pudiera entrar con confianza al lugar más santo. ¿Cómo explicamos eso? No somos meros espectadores de la gracia, somos sacerdotes que ministran ante el trono. Qué preciosa verdad. Por eso, mi querido hermano, ¿qué dice el texto? Ofrece sacrificios aceptables a Dios. Tú puedes entrar a la presencia de Dios, disfrutar de una comunión con Él y ofrecer sacrificios aceptables a Dios. Amado hermano, ofrece oraciones a Dios. ¿Cuán seguido entras a la presencia de Dios en oración? Ofrece alabanza a Dios. ¿Cuán seguido le cantas a Dios? ¿Cuán seguido ofreces alabanza delante de su presencia a su nombre? Ofrece tus ofrendas a Dios. Mi querido Usías murió por querer hacer un sacrificio de ofrenda a Dios que no debía hacer, pero hoy tú y yo libremente podemos entrar y ofrecer ofrendas a Dios. La pregunta es, ¿lo haces? ¿Le das a Dios? Ofrece obras a Dios. ¿Tus obras son aceptables delante de Dios? Amado hermano, ofrece toda tu vida a Dios. Tu cuerpo. Romanos 12:1 nos dice: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, ¿qué cosa? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable o aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Tú y yo somos sacerdotes, pero tú y yo somos el sacrificio. Tu cuerpo sacrificado a Dios, tu cuerpo entregado a Dios, no muerto, como en el Antiguo Testamento, vivo para Dios. La pregunta es, ¿qué tal tu cuerpo? ¿Qué tal tu cuerpo? ¿Es aceptable delante de Dios? ¿Se ve agradado Dios por lo que haces con tu mente, por lo que haces con tus manos, por lo que haces con tus pies? ¿Se ve agradado Dios por los lugares en los cuales andas? ¿Se ve agradado Dios con lo que haces, con tu cuerpo, con tu vida? Ofrece tu cuerpo a Dios cada día, presenta tu cuerpo a Dios porque eres sacrificio y eres el sacerdote para Dios. Amado hermano, presenta tu cuerpo delante de Dios. ¿Eres realmente un sacerdote de Dios? Puede ser una buena pregunta. ¿Realmente eres un sacerdote de Dios? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Eres alguien que realmente puede entrar al trono de Dios libremente? ¿Tienes esa plena confianza con Dios en certidumbre de fe? Porque si no es así, tu condición es todo lo contrario. No estás cerca de Dios, no puedes disfrutar de comunión con Dios, estás separado de Dios. Ahora bien, mis queridos, hemos sido salvos por la gracia de Dios, pero hemos recibido privilegios tremendos de nuestra unión con Cristo. Estamos cerca de Él, somos una construcción sobre Él, tenemos una comunión frente a Él. Pero ¿saben qué, mis amados? Estamos junto a Cristo, pero no solamente tenemos estas grandes bendiciones,
es que el cuarto privilegio es que no solamente estamos unidos a Cristo, sino que podemos tener una confianza en Cristo. Y eso nos lleva a nuestro cuarto privilegio que observamos en este texto. El cuarto privilegio de nuestra unión con Cristo, ¿cuál es? Es nuestra confianza en Cristo. Hemos observado privilegios de nuestra unión con Cristo, nuestra cercanía con Cristo, estamos junto a Él. Nuestra construcción en Cristo, estamos sobre Él. Nuestra comunión con Cristo, estamos frente a Él. Pero en cuarto lugar, nuestra comunión con Cristo, nuestra confianza en Cristo, estamos dentro de Él. Y es lo que vamos a observar en el verso 6. Es interesante que lo que va a hacer el apóstol Pedro acá va a hablar poco el apóstol Pedro de versos del 6 al 8. Si tú observas, lo que más tenemos acá son citas del Antiguo Testamento a las cuales el apóstol Pedro va a añadir algún comentario en alguno de estos versos. Pero mayormente son citas del Antiguo Testamento. Primero va a citar Isaías 28:16. Luego va a citar Salmo 118:22 y va a terminar citando Isaías 8, versos 14 y 15. Y en el verso 6 donde estamos dice la palabra del Señor, por lo cual también contiene la Escritura. Pedro quiere afirmar o respaldar lo que está diciendo citando las Escrituras del Antiguo Testamento y específicamente Isaías capítulo 28. Dice, por lo cual también contiene la Escritura. ¿Qué cosa? He aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Mis amados, lo que observamos acá es una cita directa de Isaías 28:16. Lo que nos está mostrando, el apóstol Pedro está citando un texto que hablaba de una profecía del Mesías, de Cristo. ¿Y qué nos decía acerca de él? Que desde Sión, específicamente del monte de Jerusalén, vendrá una piedra angular, la piedra viva, que es Cristo. Y este Cristo es la base, el cimiento de la casa espiritual de los creyentes. El mismo Señor Jesucristo citó este texto. Si tú observas Mateo 21:42, vas a observar que él mismo va a citar este pasaje. El mismo apóstol Pedro en el libro de los Hechos lo va a citar en Hechos 4:11 al 12. Pablo lo va a citar tanto en Romanos 9 como en Romanos 10. ¿Y por qué es tan importante este texto? Nos quiere mostrar la importancia que tiene aquel que deposita su fe y cree en él, que no será, ¿qué cosa? Avergonzado. Y eso es lo que nos muestra este texto. Cuarto privilegio, nuestra confianza en Cristo. Aquel que cree en esa piedra angular, aquel que es hijo de Dios, ya ha depositado su fe en Cristo para salvación, nos dice el texto, no será avergonzado. ¿Qué significa eso? Básicamente la idea de esta palabra que utiliza aquí acerca de vergüenza tiene que ver con alguien que deposita su confianza en alguien y que esa persona no le falla. Cuando a alguien le falla, estamos hablando de la vergüenza. Yo deposito toda mi confianza en esa persona y luego esa persona me falla. Eso es una vergüenza. ¿Le ha pasado alguna vez, mi querido, que ha decidido confiar en alguien y le ha fallado? Ha dicho, no, esta persona se ve muy bien. Por fuera pareciera que es buena, es alguien en el cual yo puedo confiar. Depositas toda tu confianza en él, pero luego te das cuenta que te falló. ¿Cómo te sientes? En alguna ocasión, mis queridos, has confiado en tu hijo y has dicho, no, él es mi hijo, yo confío en él, no me va a mentir. ¿Y qué pasó? Te mintió. ¿Te das cuenta que te falló? Algunas veces, y esto es lo peor que nos puede pasar, le has dicho a un tercero, le has dicho, esta persona es de suma confianza para mí, no te va a fallar. Hicieron un trato y quedaste pésimo. ¿Por qué? Porque la persona falló. ¿Y quién lo recomendó? Fuiste tú. Finalmente, ¿qué? Uno quiere casi que la tierra te trague. Una vergüenza tremenda. Yo recomendé a esa persona y falló. ¿Qué quiere mostrar Pedro acá, mis amados? Quiere mostrar que eso con Cristo no pasa. Con nuestra piedra angular, al depositar nuestra fe y nuestra confianza en Él, puedes tener total certeza, seguridad y confianza y estar seguro que Él no te va a fallar. Estás seguro en Él, estás confiado en Él. Mis amados, ¿qué clase de Salvador sería nuestro Señor si yo deposito mi fe en Él, pero luego cuando pequé perdí mi salvación? ¿Qué clase de salvación, qué clase de Salvador sería ese?
alguien en el cual no se puede confiar. ¿Y qué dice el texto? Que Él es alguien confiable, no será avergonzado. Ese, mis amados hermanos, ese Salvador que te da una salvación y después la puedes perder, no es el Salvador de la Biblia. Nuestro Señor es alguien confiable. Un hijo de Dios que está unido a Cristo está completamente confiado porque ha depositado su fe en Él y nada, mis amados, nos puede separar de Él. Estamos seguros, confiados en Él. Interesante, mis queridos, que allá en Juan capítulo 10, verso del 27 al 30, el Señor Jesús va a hablar en este texto de algo impresionante, que aquellos que son sus ovejas, aquellos que han recibido vida eterna, ojo, la vida eterna no comienza en la eternidad, recibes vida eterna y Él dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará. ¿De dónde? De mi mano. ¿Quién está hablando? Jesús. Nadie nos puede arrebatar de las manos de Jesús. Verso 29 y 30 dice, mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano ¿de quién? De mi Padre. Nadie nos quita de la mano del Hijo, nadie nos quita de la mano del Padre. Pero es interesante que en Efesios capítulo 1, versos del 13 al 14, nos dice que al oír el Evangelio de vuestra salvación, al haber creído en Él, fuimos ¿qué cosa? Sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Él es las arras, la marca registrada que le pertenecemos a Dios. ¿Lo alcanzas a ver? La Trinidad asegura tu salvación. Estás seguro en Él. La mano del Hijo, la mano del Padre, el sello del Espíritu en tu vida. Nadie te puede arrebatar de Cristo. Estamos seguros en Cristo. Por eso hoy hemos cantado, antes en todas las cosas somos más que vencedores, no por nosotros, sino por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué? Aquí podría decir el apóstol Pablo en Romanos 8:37, solamente decir, nada nos puede separar de Él. Pero Él, para querer dejar aún más claro, añade distintas cosas. Estoy seguro, tengo la confianza de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada, mis amados. Interesante que cuando dos novios están frente al altar, lo típico que se escucha es, hasta que la muerte, ¿qué? No separe. Con Cristo ni la muerte te puede separar. Nada te puede separar de Él. En nuestra unión con Cristo ni la muerte te puede separar, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi querido hermano, tú que has depositado tu fe en Cristo para salvación, tú que eres un hijo de Dios, ¿en qué piensas más? ¿En la inestabilidad de tu problema? ¿En la inestabilidad de tu tormenta, de tu sufrimiento? ¿O piensas en la seguridad eterna que tienes en Cristo? ¿En qué piensas más? Mi querido hermano, cuando has sucumbido a la tentación, cuando has fallado delante de Dios, ya has pecado delante de Él, probablemente has dudado acerca de si realmente eres o no eres un hijo de Dios, pero la palabra de Dios nos dice que un hijo de Dios que ha depositado su fe en Él puede tener plena confianza y seguridad en Cristo. Estamos en Él, estamos dentro de Él. Mi querido hermano, ¿te anima eso en los momentos de dificultad, en la inestabilidad de tu tormenta? ¿Te anima a saber el poder estar apercibido de que perteneces a Dios y que nadie te puede separar de Cristo? Mi querido, ese es un estímulo poderoso para un hijo de Dios. Pero ahora bien, lamentablemente hay quienes no han creído en Cristo para salvación y que no le consideran. Y eso nos lleva al quinto privilegio de nuestra unión con Cristo. ¿Y cuál es este? Es que un hijo de Dios, ¿sabes qué? Un hijo de Dios, a pesar de que está tan cerca de Cristo, un hijo de Dios está bajo Cristo porque reconoce su valor y lo considera tal como Él es. Y es por eso que el quinto privilegio que vamos a observar en la palabra del Señor es nuestra consideración por Cristo. No solamente observamos en este texto nuestra cercanía con Cristo, estamos junto a Él. No solamente nuestra construcción con Cristo, estamos sobre Él. No solamente nuestra comunión con Cristo, estamos frente a Él. No solo nuestra confianza en Cristo, estamos dentro de Él, sino también finalmente nuestra consideración por Cristo, estamos bajo Él. Él es superior y dice el texto, para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. En quinto lugar, un quinto privilegio, mis amados, es que tú y yo, los hijos de Dios, valoran de una manera diferente a la persona de Cristo. Estamos unidos a Cristo
Y por lo tanto, mis amados, hay un valor, una consideración a Cristo como a alguien precioso. Me encanta esa expresión. Es interesante porque Pedro ya ha repetido la idea de que Cristo es precioso. ¿Ha observado el texto? En el verso 4 dijo que para Dios es precioso. Luego en el verso 6 cita la Escritura y dice que la Escritura dice que Él es precioso. Pero ahora se dirige al Hijo de Dios, a ti y a mí, a los creyentes en Cristo Jesús, y nos dice a nosotros que para nosotros Él es precioso. Amado hermano, para un hijo de Dios, Cristo es lo más precioso que existe. La idea de esta palabra precioso tiene la idea de inigualable valor, costoso, irreemplazable. Y para apoyar esta idea, el apóstol Pedro va a citar Isaías 28, 16 y también Isaías 8, 14. El Salmo 118, 22 es lo que va a citar aquí en el medio y va a decir en el Salmo 118, 22 algo interesante. Este es un texto muy citado en el Nuevo Testamento. Aparece en Lucas 20, 17, en Hechos 4, 11 y acá en este pasaje. Pero es interesante que el énfasis que tiene básicamente es que ese mismo Cristo, que para nosotros los hijos de Dios es precioso, para otros es una piedra de tropiezo, una roca que hace caer. Isaías nos habla de que esta piedra de tropiezo hace caer a algunos. ¿Qué es lo que Pedro quiere enfatizar en este texto? Es que ese Cristo precioso que tú amas, que es precioso para nosotros, para otros es una piedra de tropiezo. Para los que no creen, es algo que yo quiero evitar. No quiero encontrarme con esa piedra. Pero para los hijos de Dios es precioso. Quiero dirigirme a ti, querido hermano, hijo de Dios, creyente en Cristo Jesús. Para ti, Cristo debe ser lo más precioso en tu vida. ¿Sabes qué pasa? Que de otra manera, si Él no es lo más precioso en tu vida, esas cosas a las cuales tú estás poniendo tu mente y tu corazón van a terminar siendo más preciosos que Cristo. Sufrir es parte de nuestra vida cristiana. Pero cuando tú consideras esas otras cosas más preciosas que Cristo, idolatras esas otras cosas, ¿y qué pasa? Vas a quedar sucumbido en el suelo. ¿Por qué? Porque no estás considerando a Cristo como lo más precioso. Él debe ser lo más precioso para ti. Más precioso que tu trabajo. Más precioso que tu familia, más precioso que tus hijos, más precioso que tus posesiones. Porque si es así, en medio de la tormenta y el dolor, vas a seguir con el más precioso Salvador. Mateo 13 del 44 al 46, ¿recuerdas este texto? ¿Recuerdas cómo en las parábolas del reino se nos habla de Cristo como el tesoro escondido y como la perla de gran precio? El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, el cual al encontrarlo un hombre lo esconde de nuevo y de alegría va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino es semejante a un mercader que busca perlas finas y habiendo hallado una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Todas esas otras cosas no se comparan a esa perla de gran precio, a ese tesoro escondido. No tiene comparación. ¿Recuerdas las palabras de Pablo en Filipenses 3:8? Pablo tenía lo que podríamos pensar, todas las posesiones de esta tierra que un hombre en ese tiempo hubiese querido tener. Y el apóstol Pablo dijo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido, ¿qué cosa? Todo. Y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo. Es triste, mis amados, cuántas personas que son hijos de Dios, Cristo realmente no es lo más precioso para ellos. Su trabajo es más importante, la familia es más importante, otras cosas, otras pertenencias, placeres, momentos agradables o quizás salidas son más importantes que Cristo. ¿Qué dice Pablo? Todo eso es basura, no me interesa. ¿Qué es más importante para ti, mi querido? Sabes que la prueba muestra que es lo más importante para ti. La prueba muchas veces es un detector de qué cosa realmente amamos. Si realmente mi corazón está volcado a cosas de esta vida. Perdí el trabajo y pareciera que estoy arrumbado en el suelo. Bueno, probablemente ese era un ídolo y era más precioso para mí que mi Salvador. ¿Qué es lo más precioso para ti? El apóstol Pablo dijo esto, basura.
¿Qué pasaría si perdieras hoy mismo tu trabajo? ¿Qué pasaría hoy si perdieras muchas de las cosas que tienes? Títulos. Las cosas que pareciera que te dan dignidad. ¿Eso es realmente lo más preciado que tienes? ¿Qué es lo más valioso para ti? Es interesante que alguien dijo, para el artista, Cristo, Él es todo hermoso. Para el arquitecto, Él es la piedra del ángulo. Para el astrónomo es el sol de justicia. Para el panadero es el pan de vida. Para el banquero es el tesoro escondido. Para el constructor es el fundamento seguro. Para el carpintero es la puerta. Para el doctor es el gran médico. Para el docente es el camino nuevo y vivo. Para el granjero es el sembrador y el Señor de la cosecha. Cristo, mis amados, es lo más precioso que puede existir. Ama a Cristo, valora y aprecia a Cristo, y mis amados hermanos, vas a poder vivir en medio de la tormenta. Ama a Cristo. Debes recordar, mi querido hermano, que Cristo es superior a cualquier cosa que tú puedas tener. ¿Has perdido un familiar querido? ¿A quienes llamamos nosotros nuestro tesoro? Bueno, Dios te dice, tienes el mayor tesoro. Tienes a Cristo. Estás siendo rechazado en el mundo que te rodea. Te rechazan en el mundo por tu fe, por quién eres tú delante de Dios. Recuerda, tienes el mayor tesoro, tienes a Cristo. ¿Te sientes abandonado por otros que te desechan? ¿No quieren estar contigo? Dios te dice, tienes a Cristo, el mayor tesoro. ¿Tienes una escasez financiera que te está abrumando hoy? Recuerda, escucha esto, tienes a Cristo, el mayor tesoro. ¿Tu cónyuge te ha traicionado? Dios te dice, estoy contigo, tienes a Cristo, el mayor tesoro. ¿Tienes un problema físico o de salud que hoy te está destruyendo, que te está deprimiendo? Dios te dice, tienes algo superior, salud espiritual, tienes a Cristo, el mayor tesoro. Amado hermano, estás unido a Cristo, no solo en los momentos buenos, estás unido a Cristo en la salud y en la enfermedad. Unido para Cristo para siempre. Tienes todo. Tienes a Cristo, lo tienes todo. Matthew Henry dijo, Cristo es valioso en sí mismo y valioso para todos los que creen. Cuanto más afligido está el cristiano, más precioso es su Salvador. El mundo lo rechaza, pero Cristo lo recibe con honor, sabiendo que su gloria es segura. Pero quiero dirigirme aquí a aquel que nunca realmente ha depositado su fe en Cristo. Para ti, querido amigo, que hoy estás acá y que tú has dicho probablemente, no quiero ni tener una relación con Cristo, pero tampoco lo rechazo. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que tú estás rechazando hoy a Cristo. No existe término medio. Tú decides no creer en Cristo para salvación, tú estás rechazando a Cristo. ¿Y sabes qué va a pasar? Tarde o temprano, ese Cristo que tú quieres evitar, que no quieres estar muy cerca de Él, tarde o temprano te vas a tropezar con Cristo y te va a destruir. Tú hoy estás rechazando a Cristo, Él te va a rechazar a ti. Vas a tropezar, vas a ser destruido por ese Cristo que para nosotros es valioso. Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué cosa? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo sois, que Cristo es Dios, en vuestros pecados moriréis. Hoy tú puedes decidir creer en Cristo para salvación. Deja de pensar que no le estás rechazando, porque sí lo estás rechazando. Y en algún momento te vas a tropezar con Él. En algún momento te va a destruir. En algún momento Él mismo te va a rechazar, porque tú le has rechazado a Él. Cree hoy en Cristo y serás salvo. Cree en Cristo y sabes que Él va a ser lo más precioso para ti. Amados hermanos, estamos unidos a Cristo. Tenemos una cercanía con Cristo. Este texto nos ha mostrado privilegios que tú y yo tenemos al estar unidos a Cristo. Tenemos una cercanía con Cristo, estamos junto a Él. Tenemos una construcción sobre Cristo, estamos sobre Él. Tenemos una comunión con Cristo, estamos frente a Él. Tenemos confianza en Cristo, estamos dentro de Él. Pero tenemos también una consideración
por Cristo, estamos bajo Él. Él es precioso para un hijo de Dios. Mis queridos hermanos, es interesante que actualmente se escuche una alabanza contemporánea que en realidad es muy antigua. Me llamó la atención escuchar, recordar el testimonio de esta alabanza. Es interesante que es un himno antiguo que cantaban esclavos que estaban en una condición terrible, hombres marcados por el látigo, mujeres separadas de sus hijos, personas despojadas de su libertad. ¿Y sabes qué era lo que ellos cantaban? Un himno precioso que dice: en la mañana, al despertar, dame a Jesús. Cuando esté solo, dame a Jesús. Y esta es la expresión que a veces en español cuesta entenderlo, pero ellos están diciendo: puedes quedarte con todo este mundo, pero dame a Jesús. ¿Qué decían ellos? No nos importa la condición en la que estamos hoy. No nos importan las cosas que no tenemos. Si tengo a Cristo, ¿qué cosa? Lo tengo todo. Amén. Si tengo a Cristo, lo tengo todo. Puedo perder muchas otras cosas. Puedes quedarte con el mundo entero. Pero dame a Cristo, dame a Jesús. Ese es mi mayor tesoro. Amados hermanos, estás unido a Cristo para siempre. En la salud y en la enfermedad. Estás unido para siempre con Cristo. Amado hermano, que eso te sirva hoy para recordar que puedes perder el mundo entero. Puedes perder a tu familia. Puedes estar en una situación incierta hoy. Pero si tienes a Cristo, lo tienes todo. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por abrir tu palabra, Señor, y observar la gloria, la hermosura de nuestro precioso Salvador Jesús, nuestro amado Señor, quien es precioso para nosotros, Señor. Gracias, Padre, por mirar en tu palabra, Señor, que al depositar nuestra fe en Cristo para salvación, tú no solamente nos has rescatado, sino que estamos unidos de manera perfecta, preciosa, permanente, para siempre con Cristo. Gracias, Señor, porque muchas veces se nos olvida, Señor, cuando nos sentimos solos y abandonados, Señor, cuando estamos en la incertidumbre del dolor y la aflicción, cuando no sabemos a dónde ir, Señor. Se nos olvida que tenemos todo en Cristo, Señor, que Él es nuestro Salvador, que Él nos ha rescatado, Señor, que podemos confiar en Él, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces cosas temporales de este mundo, Señor, han ocupado tu lugar, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces desplazamos a Cristo, Señor, y otras cosas ocupan ese lugar que solo le pertenece a Él, Señor. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, a recordar, Señor, quién es nuestro Salvador, Señor. Pero, Padre, quiero rogarte, Señor, implorarte de manera especial, que si hay alguien en este lugar, Señor, que realmente nunca, Señor, ha depositado su fe en Cristo para salvación, que nunca ha clamado a ti por salvación, Señor, y ha querido evadir a Cristo, Padre, que recuerde, Señor, en esta tarde, que en algún momento se encontrará con Él no como Salvador, sino como juez. Una piedra de tropiezo que hace caer, una piedra que lo va a destruir, Señor. Padre, yo quiero rogarte que hoy aquella persona que no se ha rendido delante de ti en arrepentimiento y fe, hoy clame por tu perdón, Señor. Qué precioso saber en tu palabra, Señor, que cuando nos humillamos delante de ti, tu palabra nos enseña que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, Señor. Oh, Señor, te ruego, Señor, que hoy el pecador se rinda, que hoy sea el día de su salvación y que hoy sea el día de su unión con Cristo para siempre, Señor. Oh, Señor, ayúdanos a recordar, Señor, el precioso tesoro que tenemos, Señor, en Cristo nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos a amarlo a Él,
Que esta semana nos ayude, Señor, a vivir pegados a Él, a buscarle en oración, en adoración, en reverencia, en tu palabra, Señor, a amarlo, Señor, con toda nuestra fuerza, Señor. Porque ¿qué seríamos nosotros sin nuestro amado Salvador, Señor? Gracias, Señor. Te agradecemos y te alabamos en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.